Hola, en este video continuaremos trabajando sobre los tipos de argumentos. En esta oportunidad aprenderemos sobre los argumentos por autoridad. Como bien lo menciona Anthony Weston en el capítulo 4 del libro que hemos estado estudiando llamado Las claves de la argumentación, muy frecuentemente debemos confiar en otros para que podamos obtener información y se nos permita saber aquello que por cuestiones relacionadas con tiempo, complejidad de la información y obviamente los conocimientos que se requieren para tener de primera mano dicha información, pues a estos argumentos se les conoce como argumentos de autoridad. Estos argumentos estarían enunciados siguiendo la siguiente estructura. X, que puede ser una persona u organización, dice que Y. Por lo tanto, Y es verdad. Como confiar en algún momento es un asunto arriesgado, este tipo de fuentes tienen sus prejuicios. Por lo tanto, hay 4 aspectos y preguntas a tener en cuenta y responder para que un buen argumento de autoridad sea satisfactorio. En este caso, este punto hace referencia a que las premisas dadas por expertos, bien sean personas u organizaciones, deben ser sustentadas y se requieren citas de dichas fuentes o de donde se ha extraído la información para dar veracidad al argumento. Las citas tienen como propósitos contribuir a mostrar la fiabilidad de las premisas y que el lector o interlocutor pueda acceder a la información por sí mismo. Esta pregunta se hace pensando en la cualificación que se debe dar a las fuentes para hacer ciertas afirmaciones. Es decir, si es una organización o persona, pues que cuenten realmente con el conocimiento, información y formación apropiada. Por ejemplo, los mecánicos de automóviles están cualificados para discutir los méritos de los distintos automóviles. Los médicos están cualificados en materias de medicina, los ecologistas y científicos de las ciencias de la tierra, sobre los efectos medioambientales de la polución y etc. Por otro lado, un argumento debe explicar brevemente el fundamento o la información de una autoridad cuando no resultan claros de inmediato. Por ejemplo, si yo digo, Amnistía Internacional informa que el número de Amnesty International Newsletter, volumen 15, número 1, página 6, de enero de 1985, que algunos presos son maltratados en México. Es necesario ampliar dicho argumento. Amnistía Internacional informa que tenía constancia del maltrato policial a sospechosos en el estado de Sinaloa desde hace ya varios años, y el artículo arriba citado recoge de forma detallada el testimonio de uno de ellos, Juan Antonio Núñez Villarreal, quien fue torturado por la policía después de ser arrestado, acusado por delitos comunes, y desde su puesta en libertad ha necesitado de 2 operaciones de importancia. Los médicos le informaron que estuvo muy cerca de la muerte. Cuando las fuentes son autoridades, también es necesario tener presente que no siempre serán las mejores informadas. Esto también aplica a personas. Por ejemplo, el rector de la Universidad Pedagógica Nacional, el señor Fabio Martínez, ha dicho hoy a padres y periodistas que las clases en dicha universidad promueven la imaginación y el libre intercambio de ideas. Por lo tanto, las clases en la UPN promueven la imaginación y el libre intercambio de ideas. Pero el rector de la universidad puede saber muy poco de lo que sucede en las clases. Pero si decimos, un informe tabulado de todas las evaluaciones de los cursos de los estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional en los últimos 3 años, realizado por una comisión autorizada en compañía de las respectivas decanaturas, muestra que solo el 5% de todos los estudiantes respondió sí cuando fue preguntado sobre si las clases en la UPN promovían la imaginación y el libre intercambio de ideas. Por lo tanto, las clases allí rara vez promueven la imaginación y el libre intercambio de ideas. En este caso, el colectivo de los estudiantes es una fuente mejor informada. A esto adicionaremos que el ser autoridad en determinado tema no les convierte autoridad en cualquier tema del que pretendan opinar. Para finalizar este punto, a veces tenemos que confiar en autoridades cuyos conocimientos son mejores que los nuestros, pero aún así son imperfectos.
Por ejemplo, en el argumento de la Amnistía Internacional, algunos países ocultarán la información y dicha autoridad podrá acceder solo a la información fragmentada. Por ende, en este caso sí debemos confiar en una autoridad cuya información esté fragmentada, pero si la información es mejor que la propia, dicha información será mejor que ninguna. Por último, es necesario desconfiar de aquellas supuestas autoridades que dicen tener o saber información que de ninguna manera es posible, ya que dicha información solo puede estar compuesta por habladurías, conjeturas y rumores. Las fuentes deben ser imparciales. Cuando una persona tiene mucho que perder en una discusión desde su rol de fuente de información, en el momento de argumentar, ya que no siempre puede estar diciendo la verdad. Por ejemplo, una persona acusada en un proceso penal se presume inocente hasta que se compruebe su culpabilidad, pero rara vez creemos completamente su alegato de inocencia sin tener alguna confirmación de testigos imparciales. No basta solo con la voluntad de decir la verdad, ya que, aunque la intención fuese honesta, podría ser una verdad sesgada, que puede estar solo apoyando nuestras opiniones y la realidad como la percibimos o la vemos. Un ejemplo clásico sería cuando el presidente habla de las medidas políticas del gobierno, ya que tal vez la información no sería de fiar. Por ejemplo, un fabricante no es la mejor fuente para dar la mejor información del producto, pues en este caso lo mejor será una fuente independiente, que trabaje con información estadística, pero que lo sea genuinamente, más no un grupo de interés disfrazado, ya que los grupos de interés no son de fiar cualquiera sea su opinión, ya que la información será imprecisa. La verificación minuciosa de dicha información, sus fuentes, citas, que en lo posible deben estar correctas y tengan que ver con el contexto, así como la información relevante, y en ese caso esas fuentes podrán ser citadas y se estará autorizado para utilizarlas. Es indispensable comprobar que por lo menos algunas organizaciones o personas que son autoridad puedan ser contrastadas con otras, para saber que son igual de cualificadas, imparciales y por lo menos están de acuerdo. Cuando no existe acuerdo entre estos expertos, no son fuentes de fiar. Por ejemplo, en el argumento de Amnistía Internacional, los fundamentos de los informes que emiten son corroborados por informes de organizaciones independientes, pero desde luego entrarán en conflicto con los informes gubernamentales. Las autoridades podrán ponerse de acuerdo en aspectos específicos por aquello de la facilidad de validar la información, pero en cuestiones más amplias e intangibles resultará más difícil que dichas autoridades estén de acuerdo. Finalmente, no se podrá citar a alguien como experto incuestionable. Los ataques personales en este caso no descalifican las fuentes, ya que éstas pueden ser descalificadas en razón a estar mal informadas, no ser imparciales o por estar en desacuerdo. No es legítimo ni válido hacer ataques personales, ya que estos solo descalifican a quien los emite. Esperamos te haya sido de gran ayuda este video para realizar tus actividades de la unidad. Muchas gracias y nos vemos en nuestro próximo video. Hasta pronto.